Ok, para obtener el widget de Calendly, hay que loguearse a Calendly o registrarse. Uno se puede registrar fácilmente con la cuenta de Google. Yo ya estoy registrado y lo voy a utilizar con mi correo. Hago login. Una vez que accedo, él me recuerda que debo loguearme con Google. Y de esta manera, entonces de una vez se certifica un montón de procesos de que ellos tienen de autenticación y te conecta con el calendario de Google tuyo. Entonces, aquí escogemos entre reuniones de 15 minutos, reuniones de 30 minutos o reuniones de 60 minutos. Si nosotros queremos utilizar reuniones de 15 minutos, entonces nos vamos al botón que dice compartir. En compartir, nos vamos al apartado que dice añadir al sitio web. Y en añadir al sitio web, vamos a seleccionar el widget emergente para que añada al sitio web un botón. Al seleccionarlo, le hacemos clic en continuar. Este código que se genera es el código que queremos. Aquí nosotros podemos modificar el color de fondo del botón. En este momento el fondo del botón es azul con el texto en blanco. Nosotros podemos escoger muchos colores. Podemos escoger colores como por ejemplo naranjas, rojos. Escogemos el color que queremos de fondo y escogemos el color que queremos de texto. Una vez que lo hemos hecho, hacemos clic en copiar código, que es este mismo código que está aquí, y este código es el que necesitamos para incrustar el botón de Calendly en el sitio web.